Hola, ¿qué tal? Me presento. Mi nombre es Bárbara García y soy educadora social y experta en género. Durante más de 10 años he trabajado con diversas organizaciones en la promoción de los derechos de las mujeres, la prevención de las violencias machistas y la sensibilización en género. Actualmente trabajo como técnica de educación transformadora para la ciudadanía global en la organización Madre Coraje. Madre Coraje lleva más de 30 años trabajando por la justicia social de forma integral desde sus diversas áreas, como son acción humanitaria, cooperación internacional, educación transformadora o acción social, y también promueve la economía circular y la sostenibilidad ambiental desde sus tiendas solidarias en Andalucía, Madrid y Navarra. Desde el área de educación transformadora de Madre Coraje tenemos en marcha múltiples proyectos dirigidos a jóvenes de todas las edades, tanto en el ámbito de la educación formal como no formal, y tienen todos ellos como eje transversal la equidad de género, tomando como referencia la Agenda 2030 feminista. Una de estas propuestas es el proyecto Centros Educativos Libres de Discurso de Odio, al que recientemente se ha sumado el Colegio Séneca para comenzar a participar durante este curso educativo 23-24. El proyecto incluye una formación dirigida a docentes de secundaria con el objetivo de facilitarles herramientas prácticas para identificar y prevenir el discurso de odio en las aulas. Como sabemos, una de las manifestaciones más evidentes y de mayor magnitud de este discurso de odio es el machismo y la misoginia en sus distintas formas. Por ello, desde este proyecto tratamos de promover la reflexión sobre las causas que generan estos ataques de odio, con el objetivo de deconstruir estos mensajes a través de la creación de narrativas alternativas. Una de las claves que abordamos en las sesiones con el profesorado es cómo afrontar diálogos controvertidos con el alumnado. Este punto es especialmente importante cuando hablamos de nuevas masculinidades o masculinidades alternativas, ya que para cuestionar la masculinidad hegemónica necesitamos entrar en zonas de incomodidad. Para que las iniciativas sean transformadoras, nuestra propuesta es que los centros educativos se atrevan a generar estos espacios de, una incomodidad productiva, y que ya fuera de esa zona de confort podemos plantearnos las preguntas que nos lleven a cambiar la realidad. Creemos que las aulas son un lugar privilegiado donde cuestionar el actual modelo social patriarcal, que sigue siendo extremadamente violento y excluyente. No olvidemos que esta masculinidad hegemónica, patriarcal, no solo violenta y mata a las mujeres y a las personas de sexualidades u orientaciones disidentes, sino que también, se mata a sí misma. Por ejemplo, el índice de suicidio sigue siendo mucho mayor en hombres que en mujeres, por no hablar de las consecuencias que tiene para la salud mental esa represión de emociones constante o el tratar de amoldarse a un patrón muy rígido. Hoy en día, mostrar una expresión de género no normativa en un espacio escolar o simplemente una masculinidad diferente sigue siendo motivo de acoso y de odio. La comunidad educativa tiene un papel fundamental en prevenir estas conductas y es uno de los temas clave que tratamos en el proyecto de discurso de odio. Personalmente, tengo mucha confianza en que un cambio hacia el verdadero respeto a la diversidad es posible, pero creo que para ello debemos trabajar de la mano junto a todos los diversos agentes que estamos en este escenario, agentes sociales, y siempre con una mirada intergeneracional, siempre dando un lugar de verdadera participación a las personas jóvenes. Bueno, muchas gracias por la escucha y seguimos trabajando por ello. Gracias.